Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Miguel Salinas desde México. Nos va a hablar un poquitito sobre el escándalo, porque eso es lo que hay que decir. Es un escándalo lo que está sucediendo en la Basílica de Guadalupe. Hay ciertos sucesos recientes que han dado complejos. No tenemos explicaciones, sabemos que hubieron unas investigaciones, sabemos que han pasado otras cosas. Hubo un sacerdote, si no me equivoco, que había sido destituido de un puesto por razones muy serias y ahora ha sido puesto de nuevo en el puesto, ¿verdad? Sin seguir el protocolo. Bueno, todo eso me lo va a estar explicando Miguel hoy a todos nosotros y pues son cosas lamentables. Yo estuve en la Basílica el año pasado y el antipasado. He estado allá 2 veces ya y pues es un lugar muy bonito, es un lugar de oración. Por supuesto, está la tilma milagrosa con la imagen de Nuestra Señora del Cielo y pues cuando uno ve este tipo de cosas sabemos que son síntomas de la crisis que estamos viviendo dentro de la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo nos habló que iba a suceder. Así que este programa se hace, ¿por qué lo hacemos? No para tirar lodo a la iglesia, no para presentar una imagen corrupta o nebulosa o mentirosa de la iglesia, al contrario, para presentarles a las personas que nos ven, católicos y no católicos, que la iglesia es la iglesia y que no hay que desconfiar en la iglesia, pero que sí somos hombres y mujeres los que estamos como cuerpo de Cristo y podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos hacer malas decisiones y pues de eso vamos a estar hablando hoy a la luz de esta noticia. Yo quisiera dar la bienvenida a Miguel una vez más aquí al programa porque has estado conmigo ya a tiempo, pero has estado aquí. Un saludo, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Antes que nada te agradezco esta oportunidad y también, bueno, pues yo creo que a nombre de todos los que nos nutrimos cada vez que vemos tu programa, pues también aprovecho de darte las gracias por toda tu labor y apostolado que has hecho a lo largo de estos años, que has dado muchos frutos y que nos ha servido a mucha gente en todo el mundo a conocer y amar nuestra fe, como es el nombre de tu canal, y pues agradeciéndote nuevamente la oportunidad de poderme dirigir a tu amplísima audiencia. Gracias a ti por aceptar la invitación y por siempre estar bien muy informado, porque tú lo que estás es súper informado. No hay noticia que se te pase, que no esté pasando en México, que ustedes no cubran también con tu proyecto y con el apostolado que tienes. Así que yo les recomiendo a la audiencia también que lo sigan a él. Yo le voy a dar la oportunidad a él Miguel, de que hables un poquitito qué es lo que tú haces para los que no te conocen. Bueno, antes de comenzar con todo eso, vamos a invocar la presencia de la reina para que sea ella quien nos inspire y nos dé las palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere que escuchemos hoy, además de informarnos. Y esta oración la vamos a comenzar en nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Miguel, yo hago la primera parte y tú la segunda, ¿está bien? Claro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Excelente. Pues bueno, Miguel, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Yo dije ahí una introducción, estaba parafraseando algunas cosas que estuve leyendo antes de conectarme contigo. ¿Qué es lo que ha pasado en la Basílica? No sé si quieras irte más para atrás o por lo menos lo más reciente, qué fue lo que pasó y después tal vez podemos recapitular qué fue lo que pasó en el pasado. Claro. Si me permites, en medio minuto voy a simplemente a presentarme para tu audiencia, los que no me conozcan y que no hayan adelante. Escuchado de mí. Me dedico al análisis político y geopolítico estratégico desde hace ya un poquito más de 30 años, 31 años de hecho, haciendo pues análisis tanto de temas de la historia, de la geopolítica, de la religión, de la fe, pero lo hemos hecho a partir del 2013. Fundé una plataforma internacional llamada Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y tratamos ahí a partir de ese momento de analizar todos los temas de la geopolítica internacional, de la historia y de todo lo que abordamos, porque hablamos de ciencia, de arte, etcétera, desde la óptica católica de la doctrina tradicional de la Iglesia y además en la óptica de los últimos tiempos. O sea, no de que estamos en la orilla del fin del mundo, simplemente que estamos viendo la culminación de la historia como la conocemos,
Y desde esa óptica, todos los acontecimientos políticos e históricos nosotros los abordamos como una parte de la guerra espiritual que nos está tocando vivir. En ese contexto, ya una vez que me he presentado, por eso es que estamos abordando este tema de lo que está sucediendo en la Basílica de Guadalupe, no como un chisme, como una nota de nota roja, ni como una nota de un programa que se dedique a hablar de cuestiones banales, sino todo lo contrario, porque hay una guerra espiritual que tú la conoces muy bien, que hay en México desde hace ya pues bastante tiempo, pero creo que se ha agudizado a partir de el gobierno último que hemos tenido a los últimos 8 años, cuando las autoridades consagraron el país a deidades, bueno, no deidades, sino a demonios, a entidades más bien, a entidades demoníacas, y eso propició una infestación demoníaca como no la habíamos visto nunca. De hecho, esto se empezó a dar en el 2007 cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Todo esto tiene que ver con la historia de la basílica y específicamente de la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque cuando llegó Hernán Cortés a México en 1519, pues encontró una situación muy lamentable, ¿no? De que el pueblo dominante sometía a sus pueblos vecinos, obligándolos a los sacrificios humanos, al canibalismo y una serie de barbaridades, ofreciendo como víctimas a los demonios. Llegó Cortés no solamente con la idea de conquistar una tierra y con la espada, sino con la cruz y hacer una conquista espiritual de México. Esta conquista se logró gracias a que la aparición de la Virgen, la aparición milagrosa de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en 1531, logró arrancar todos estos sacrificios y estas aberraciones. Bueno, 500 años después, estamos nuevamente, volvimos a caer en las mismas prácticas porque los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país han reimplantado los sacrificios humanos y el canibalismo, aunque parece algo espantoso. Y todo esto fue auspiciado pues, por el gobierno que tenemos actualmente. Bueno, en ese contexto, esta podredumbre que ha inundado desgraciadamente muchos sectores de la sociedad de México en los últimos 8 años, desde el 2018 para acá, pues alcanzó hasta el lugar más sagrado de nuestra fe en México y en América, que es el santuario de la Virgen de Guadalupe, donde precisamente la delincuencia organizada pues tendió sus tentáculos. Y bueno, pues déjame hacerte ahora sí un recuento histórico cómo es que llegamos a este momento, porque es importante para que la gente lo pueda entender. En 2017, el Papa Francisco nombra como arzobispo de la Ciudad de México al cardenal Carlos Aguiar Retes. Él había sido un obispo que había estado en 2 diócesis conurbadas a la Ciudad de México, por las cuales pues había dejado un rastro desastroso, tanto pastoral como económico. Ya traía un antecedente bastante delicado y lo nombran como arzobispo de la Ciudad de México, el arzobispo primado. De las primeras decisiones que él toma, que fue en enero del 2018, fue nombrar como párroco de una de las, o sea, como tú conociste el santuario de Guadalupe, sabes que no es solamente la basílica, hay una serie, un conjunto de templos y capillas que conforman el conjunto guadalupano. ¿Por qué? Pues porque las capillas más antiguas pues, eran muy pequeñitas y la misma conversión de la población pues fue requiriendo espacios más grandes. Bueno, entonces el conjunto guadalupano pues abarca una serie de templos y capillas. A un sacerdote, el cardenal Aguiar Retes, un sacerdote llamado Efraín Hernández Díaz, que es del que vamos a estar hablando a lo largo del programa, fue nombrado el encargado, que es el que tenemos en pantalla, fue nombrado encargado de la capilla de Capuchinas, de la parroquia de Capuchinas, que básicamente controla, quitando la Basílica Grande, pues controla a partir de ahí prácticamente todo el manejo económico del resto de los templos que conforman el conjunto guadalupano o de la Villa de Guadalupe. Y a partir de ese momento, este hombre, el de lentes, que es Efraín Hernández Díaz, empezó a dar una serie de contribuciones muy generosas al arzobispo de la Ciudad de México. Estamos hablando de, pues, no sé, en dólares, déjame ver si ahorita saco la cuenta, pero unos
quizá 12,000 a 15,000 dólares mensuales desde su capilla, le estaba donando directamente al arzobispo como en agradecimiento por haberle dado ese nombramiento. Pero además le regaló un par de camionetas blindadas. Para que la gente tenga una idea, más o menos cada camioneta tenía un valor de cerca de $1 millón cada camioneta. Entonces, espérate, Miguel, rápido, disculpa que te interrumpa. Todo esto es con el dinero que la gente da en la basílica. Sí, claro, así es. Es el dinero que se estaba empezando a desviar de los donativos que la gente pues da y aporta a la Basílica de Guadalupe, porque de otra manera no tendría forma de él disponer de esa cantidad tan abundante de dinero. Está bien. Al ver ese comportamiento, pues el arzobispo lo premia en noviembre del 2018 y lo nombra ecónomo de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. O sea, el encargado de las finanzas, pero ya de toda la arquidiócesis, ya no solamente de la parte de la basílica, sino de toda la arquidiócesis. Y a partir de ahí, pues él planea diseña un plan junto con el arzobispo Aguilar Retes de lo que, esto que voy a decir no son palabras mías, eso es lo que los mismos sacerdotes dijeron que era este proyecto económico, era un proyecto de extorsión y lo que se llama en México, lo que se conoce comúnmente como cobro de piso. Es decir, es una extorsión, el cobro de piso en México es una extorsión que el crimen organizado es un impuesto que te cobra simplemente por dejar que abras tu negocio o que puedas trabajar. Bueno, eso exactamente fue lo que hizo el arzobispo de la Ciudad de México, junto con su ecónomo, con todas las parroquias que conforman la arquidiócesis de la Ciudad de México. Les pidió una cuota mensual independientemente del ingreso que pudieran tener. Les dijo, ustedes me tienen que dar una cuota de tanto y a mí no me importa cómo la puedan, qué es lo que tengan que hacer para conseguirla. Entonces los sacerdotes se sintieron extorsionados por su propio pastor. Eso generó una muchísima molestia, por supuesto, y bueno, pues empezaron quejas, obviamente, de los sacerdotes que decían, oye, nosotros no somos una empresa, no somos un negocio, nuestra actividad no es estar generando fondos para llenarle los bolsillos al arzobispo, sino salvar almas, obviamente, ¿no? Mira, Miguel, perdona que te interrumpa, el dinero que se iba a la arquidiócesis, que sería el arzobispo, ¿ese dinero era utilizado también en la arquidiócesis? ¿No se sabe qué pasó con todo ese dinero? Bueno, ese es el problema, que ese dinero se pudo haber utilizado se utilizó de manera discrecional, porque no es que con ese dinero se hicieran obras de caridad, ni se alimentara a pobres, ni se donara a hospitales o escuelas, no, o sea, era un dinero que entraba y que el arzobispo y su ecónomo pues manejaron de manera discrecional, ¿no? Haciendo, wow. Okay, yo no ahora te puedo estoy entendiendo mejor. Sí, por eso pregunto, porque puede ser que nuestros oyentes digan, pero es entre católicos, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? El arzobispo dice que denme una parte para hacer la labor que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? Pero ahora sí estoy viendo cuál es el problema. O sea, se estaba manejando totalmente de manera opaca esos recursos sin darle cuenta a nadie. Ya. Y entonces, eso estamos hablando del 2000, a partir del 2019-20 llegó el tiempo de la pandemia. Y entonces, en septiembre, en noviembre del 2020, más o menos, en octubre, perdón, del 2020, el cardenal Aguilar Retes nombra como miembro del Cabildo Guadalupano a este sacerdote Efraín, que ya era su secretario de Finanzas, de Economía. El Cabildo Guadalupano es el colegio, el cuerpo de sacerdotes que gobierna la Basílica de Guadalupe. Desde que se fundó la Basílica en tiempos de la aparición guadalupana, se le dio una autonomía como si fuera pues una orden religiosa, digamos, y pues tenían pues a su prior y pues coordinaba obviamente con el arzobispo, con el obispo en ese momento, pero siempre fueron autónomos. A partir de 1996, el que en ese momento era el director de la basílica, pues resulta que también hizo despilfarro y mal uso de los recursos de la basílica, y el colmo fue que estaba en el proceso, en 1996, estamos hablando hace 30 años, estaba en el proceso de canonización el indio Juan Diego, ahora San Juan Diego. Pues este señor, que era el encargado y custodio de la basílica y de la Virgen de Guadalupe, pues se le ocurrió decir que él no estaba seguro de que realmente hubiera existido Juan Diego. O sea,
en el momento que estaba el proceso de canonización. Entonces Juan Pablo II, pues obviamente lo liquidó ahí, lo corrieron, y a partir de ahí decidió Juan Pablo II que pues para tener mayor protección del santuario, la iba a dejar bajo la custodia de la Arquidiócesis de México. Entonces, este colegio de sacerdotes, que es el cuerpo del cabildo, que es digamos, el que gobierna, está sometido a el arzobispo primado de la Ciudad de México, pero también bajo la vigilancia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Así lo determinó el Papa Juan Pablo II. Entonces, a quien nombran, a los sacerdotes que llegan a nombrar miembros del cabildo, pues es un cargo honorífico y un reconocimiento a una carrera eclesiástica o por méritos destacados en la difusión de la Virgen de Guadalupe, de los milagros, de Juan Diego, lo que sea. Pues este señor, que no tenía, digamos, ninguno de estos méritos para haber llegado a ese cargo, pues el arzobispo lo impone como miembro del cabildo, y además, eso fue en el 2020, y en el 2023, en septiembre, lo nombra rector de la Basílica de Guadalupe. El rector, pues, es la figura principal, ahora sí es la cabeza que ya domina todo, empezando por las finanzas de la Basílica, que hay que recordarle a la gente que haga favor de vernos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque yo sé que tienes audiencia en todo el mundo. La Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado del mundo y es el segundo templo católico más visitado. Algunos dicen que es el número 1, pero vamos a dejarlo que es el número 2, después de la Basílica de San Pedro. Así es, al año llegan 20 millones, y de esos 20 millones llegan más o menos entre 7 y 8 solamente para el 12 de diciembre. O sea, pues imagínense, es un país entero moviéndose, ¿no? Porque pues hay países que tienen 7, 8 millones y 20 millones, pues imagínense la cantidad de gente que es. Bueno, ese es el fervor que despierta pues el ayate milagroso de Juan Diego. Entonces, el arzobispo nombra en septiembre del 2023 a este sacerdote, Efraín Hernández Díaz, como rector, y a partir de ahí empezó a hacerse todo un manejo completamente opaco de los recursos de la basílica, usándose, pues quién sabe para qué, y además se le abrió la puerta a grupos, a una célula, cuando menos parece. Y cuando digo parece, lo tengo que decir en esos términos porque jurídicamente no lo puedo yo acusar directamente, porque cuando hay una investigación abierta, se tiene que presumir que se cometió un delito. Es decir, no puedo asegurarlo, sino se dice presuntamente. No es porque yo no esté seguro de que se haya hecho, simplemente porque jurídicamente yo tengo que usar esos términos, porque de lo contrario me pueden acusar a mí de estar calumniando. Entonces, presuntamente se le dio entrada, aunque sí hay pruebas contundentes de ello, a una célula, parece que del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encargó vigilancia, entre comillas, de la basílica, pero también para extorsionar a trabajadores, intimidarlos, a los que se estaban quejando. Y además, lo que es parte del escándalo, no sé si cuando tú fuiste a la basílica, pues tú viste que el ayate pues está a la vista de la gente, obviamente, tras vidrios blindados. Pero me imagino que quien te haya llevado te habrá comentado que hay un camerín privado, que es una habitación a donde cuando los papas han visitado el santuario guadalupano, el ayate, que está así, se voltea, se gira y se mete para que el papa lo pueda ver de frente en una habitación privada que obviamente está blindada, con una temperatura estable, etcétera. Bueno, eso no está abierto al público, obviamente. Quizá para jefes de Estado y personalidades pues de muy alto nivel se les permite tener como ese tipo de visitas privadas. Bueno, a partir de que llega este señor Efraín y toma la rectoría, porque así lo designó el cardenal Aguiarretes, empezó a vender visitas VIP al camerín de la Virgen. A gente el que fuera, podían ser delincuentes, lo que sea. Si tú pagabas una cuota, entrabas a ver a la Virgen de manera privada. Eso empezó a dañar el ayate, porque aunque está en condiciones protegidas, obviamente, pero el hecho de que lo estés manipulando, al final de cuentas, es una tela muy frágil
que prácticamente se puede decir que está flotando porque está sujeta en un marco, pero no lo puedes estar moviendo para un lado y para otro porque evidentemente sufre un daño. Bueno, pues eso se empezó a hacer, los trabajadores lo denunciaron y es cuando empezó este proceso de intimidación de parte de gente que llegaba armada y que pues amenazaba a los trabajadores que no fueran a decir nada. Además, cayeron de manera dramática los donativos que se estaban recibiendo mensualmente, porque te voy a poner un ejemplo, es una cifra, para que la gente no se vaya a confundir, es una cifra que voy a decir al aire, o sea, puedo decir 1 millón o 10 millones o 100, o sea, simplemente es una cifra para que tengan una idea. Si estaban entrando donativos, digamos, de $10,000, digo, de $100,000 al mes, de repente cayeron a 10,000 cuando él empezó. Es decir, a lo que voy es, se redujo en un 90% el ingreso reportado de limosnas. Lo cual era muy notable, muy notable. Claro, porque la gente seguía yendo. O sea, no es que disminuyera en esa proporción las visitas, la gente seguía yendo, lo que se esfumaron fueron el dinero, ya no sabían dónde estaba ni quién se lo había llevado. Sí, porque es imposible, la gente dejó de dar. O sea, claro, ¿qué pasó aquí? Así es, exactamente. Entonces, se fueron acumulando tal cantidad de evidencias de malos manejos de los recursos que el mismo cuerpo de Cabildo pues empezó a juntar pruebas y pues alguien, no sé quién, si seguramente alguien fuera del Cabildo, supo y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que es el organismo pues de justicia en México que persigue pues, delitos, y ahí se le abrió una carpeta de investigación por pues delincuencia organizada, lavado de dinero, extorsión y otros delitos que son ligados directamente, esos son los delitos que se le imputa generalmente a la gente que está involucrada con células del crimen organizado. Pues fue tan sólida que se liberó, eso también es un término jurídico en México, no sé cómo se diga en otras partes, es decir, se extendió, salió una orden de aprehensión contra este sacerdote. Alguien le avisó de que se iba a ejecutar esta orden de aprehensión. Esto estamos hablando de agosto del 2025. Él ya había estado 2 años al frente de la Basílica de Guadalupe y entonces en agosto del 2025 él se desapareció. De repente, de un día, estaba en la noche, dijo, bueno, buenas noches, que descansen, y el día siguiente ya nadie supo dónde estaba y se esfumó, literalmente se esfumó. Entonces el Cabildo, pues ante la ausencia del rector, pues tuvo que cubrir las actividades que normalmente le corresponderían, como celebrar ciertas misas, etcétera. Y después se supo, apareció en España, porque publicó fotografías, de que había ido a hacer supuestamente un hermanamiento de la Basílica de Guadalupe con otro santuario en España. ¿Por qué se fue a España? Porque México y España no tienen un convenio de extradición. Es decir, si hay algún delito que se persigue en México, en España, pues no se persigue porque, y aunque hubiera una orden de aprehensión, no se puede ejecutar en España porque no hay un convenio de extradición. Entonces, los delincuentes mexicanos usan España como un refugio por estas condiciones. Bueno, o sea, ya apareció, estaba allá, eso fue en septiembre del 2025, y de repente, bueno, acumulando esta información y todas estas pruebas, le presentan al cardenal Aguiar Retes una carta formal de queja y denuncia el Cabildo guadalupano pidiendo que se abriera una investigación canónica contra este sacerdote por el mal uso de los recursos y de las instalaciones de la Basílica de Guadalupe. Eso fue el 19 de septiembre del 2025. Pues al día siguiente, el 20 de septiembre, el cardenal Aguiar Retes tuvo que responder formalmente a esta petición emitiendo 2 decretos. En el primer decreto destituía al sacerdote Efraín Hernández Díaz como rector de la Basílica de Guadalupe porque las pruebas que le estaba presentando el Cabildo eran lo suficientemente sólidas como para respaldar la decisión de destituirlo. Y el segundo decreto que se presenta ese mismo día era para expulsarlo
del Cabildo o como miembro del Cabildo guadalupano. Y a partir de ese momento se abre una investigación canónica para fincarle responsabilidades. Eso fue el 20 de septiembre del 2025. En octubre, a principios de octubre, es decir, unos 3 semanas después, el cardenal Aguiarretes reúne al Cabildo y les dice, bueno, la investigación la va a tomar un obispo que es el obispo encargado de, pues, como digamos, como el fiscal dentro de la Arquidiócesis de México, que se llama Adrián García Jasso, es el obispo que se encargó de este caso. Y Andrés, perdón, creo que es Andrés, este obispo baja la gravedad de los delitos que había cometido este sacerdote y los presenta como actos irregulares y no como actos graves, porque así se le había tipificado originalmente, como actos graves, y él lo diluyó para presentarlo simplemente como actos irregulares. Obviamente el Cabildo le presentó una queja al cardenal y empezó ahí una serie de confrontación y tirantez entre el Cabildo con el arzobispo, porque el arzobispo quería defender a toda costa a que había sido su principal operador político y económico y que le manejaba todavía hasta ese momento, bueno, hasta el 2023 todavía había sido el encargado de la economía dentro de la arquidiócesis, y le quitó esa responsabilidad para dejarlo al frente solamente de la Basílica de Guadalupe. Entonces, pero él seguía respaldándolo, y esta situación pues fue subiendo de tono. Se le presentaron estas mismas pruebas a la conferencia del episcopado mexicano, al presidente de la conferencia, que es el obispo Ramón Castro, que es el obispo de Cuernavaca, y pues él obviamente tomó nota de la gravedad de los hechos y pues informó a su vez, pues me imagino que al nuncio apostólico, y esta situación irregular continuó. Este sacerdote regresó de España cuando sintió que ya tenía la seguridad o la protección suficiente como para regresar a México. Se presenta y quiso retomar su lugar tanto en el Cabildo guadalupano como en su silla de rector. Y el Cabildo se lo impidió, obviamente, y esto generó pues también mucha tensión al interior de la basílica. Y a partir de este año 2026, continuaron las investigaciones, se siguieron aportando más documentos, y resulta, o sea, esto detona de manera ya pues explosiva el pasado 24 de mayo, el fiesta de Pentecostés, hace 10 días más o menos, cuando pues sin previo aviso, o sea, con un aviso de 1 hora de anticipación, el cardenal Aguiarretes llega a la Basílica de Guadalupe acompañado del padre Efraín Hernández Díaz, este padre del que estamos hablando, que ya había sido destituido, que había sido acusado, que se le habían fincado responsabilidades. Pues resulta que llega el cardenal y lo reinstala, no solamente como miembro del Cabildo, sino lo vuelve a instalar como rector de la Basílica de Guadalupe, argumentando que no había encontrado pruebas contundentes que lo inculparan de los delitos que se le acusaban. Obviamente el Cabildo pues presentó su inconformidad ante el cardenal, y él, imponiéndose de manera totalmente arbitraria y nada sinodal, como diría el Papa Francisco, impuso su voluntad y lo reinstala. Eso provocó pues, obviamente una situación bastante tensa al interior del Cabildo. El cardenal Aguiarretes esa semana tuvo una serie de reuniones con el Cabildo para tratar de explicar y de justificar su arbitrariedad. Sin embargo, el Cabildo se reunió con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y le dieron conocimiento de esto. Hay que destacar lo siguiente: aunque el arzobispo primado de México tiene la potestad de nombrar al rector de la basílica, lo tiene que hacer en una terna, es decir, tiene que presentar 3 candidatos. De esos 3, él escoge a uno, pero tiene que estar avalado su nombramiento por, pues digamos, un beneplácito tanto del nuncio apostólico como del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El cardenal Aguiarretes impuso a este rector defenestrado
aprovechando que el nuncio apostólico estaba de vacaciones en su tierra natal, que es Malta, y que el obispo, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues estaba en su diócesis, que era en Cuernavaca. Entonces, aprovechando la ausencia de los dos, hace este acto autoritario, ¿no? El cardenal Ayerretes pues justifica que no hay delitos suficientes, pero en este ínter, ante las irregularidades, antes de este 24 de mayo, de parte tanto de la presidencia del Episcopado Mexicano como del nuncio apostólico, se determina que debe de abrirse una auditoría externa para revisar cómo estaban realmente las cuentas al interior de la basílica. Y se contrata a una empresa internacional, un despacho internacional que es Deloitte, y ellos hacen una auditoría y efectivamente encuentran pues una serie de irregularidades. ¿Te acuerdas que te mencioné que cuando él toma la rectoría se desplomaron los donativos de un momento a otro? Bueno, en cuanto se desapareció y se fue a esconder a España, pues resulta que otra vez los ingresos se disparan. O sea, ese 90% que estaba perdido, pues regresó de manera milagrosa a las arcas de la basílica, porque bueno, pues la mano que parece que se la estaba llevando, pues ya no estaba activa, ¿no? Este rector, cuando regresa, bueno, este rector ilegal e ilegítimo, cuando regresa y que lo reinstala el cardenal Ayerretes, llega acompañado por escoltas armadas, civiles, y pues mete gente armada a las instalaciones de la basílica, pero es gente con armas largas, es decir, todo indica que no es gente, o sea, cuando tú contratas seguridad en México, seguridad privada, pues es gente uniformada que tiene su debida acreditación y algunos tienen permiso de portación de armas, pero parece que esta gente pues iba vestida de civil con armas. ¿Qué significa? Pues que seguramente no pertenecen a ninguna empresa de seguridad privada legítima. O sea, posiblemente regresaron a las andadas de meter nuevamente gente de dudosa reputación para intimidar nuevamente a los trabajadores, ¿no? A los mismos miembros del cabildo, porque pues, obviamente no es que estuvieran ellos exentos de este amedrentamiento, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Este recuento que te acabo de hacer y que te agradezco oportunidad para poderlo ventilar, es para que la gente pues sepa en qué situación nos encontramos, pero que al mismo tiempo pues sepa que nosotros confiamos plenamente en la justicia, no solamente en la justicia divina, que esa pues, obviamente siempre se impone, pero también en la justicia humana, porque de todo esto ya está enterado el mismo Papa León XIV, no solamente porque el nuncio se encargó de darle a conocer estas irregularidades desde que estaba aquí en México. Cuando se le informó, estando él en sus vacaciones allá en Malta, se le informó de esta situación irregular. Él mismo dijo que pues antes de regresar a México iba a pasar a visitar al Papa para ponerlo al tanto de esta situación en la que estamos. Además, te quiero comentar y además aprovechar esta oportunidad para que también la gente lo sepa. Está una petición en Citizen Go donde la gente se puede sumar aportando su firma. Es una petición dirigida al Papa León XIV, pero se le está haciendo llegar correos electrónicos directamente. O sea, cada persona que firma le llega una notificación a la Nunciatura Apostólica en México pidiéndole que vuelva que él tome en sus manos este caso y que reinstale el orden en la Basílica de Guadalupe, porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es que esta situación anómala pues lastima en última instancia o en primera instancia pues al corazón inmaculado de la Virgen Santísima, porque ese santuario no está para alimentar las ambiciones de algunos pillos, ni está para pagarle caprichos a otros, está para lo que la Virgen dijo que quería que se construyera, para escuchar nuestras peticiones, consolar nuestros males y para recibir ahí todo el amor que el pueblo católico del mundo pues le ha llevado, le ha querido dar, ¿no? Entonces queremos que se rescate el santuario de la Virgen de Guadalupe de las manos indebidas que ahora lo controlan, para que pues las cosas regresen a su cauce normal. Sabemos que hay mucha gente de buena voluntad y muchos en Estados Unidos que donan generosamente al santuario y que pues
que sepan la situación en la que estamos también, pues para que metan presión de alguna manera y podamos sacar a esta gente indeseable de este lugar sagrado, ¿no? Definitivamente. Miguel, te iba a preguntar, la empresa privada que sí encontró irregularidades de los fondos, ¿quién pagó por esa auditoría? Eso lo pagó pues directamente los fondos de la Basílica de Guadalupe. Para Basílica. Ese tipo de cosas, pues digo, está bien empleado porque era importante eso. En ese sentido, sí, ser importante pero entonces, hacerlo. Si el nuncio no se mete, esta gente no van a permitir que se haga nada con eso. Pero hay un detalle. Ajá. Esta investigación, la doble, tanto la auditoría como el juicio canónico, los resultados, pues nadie los conoce. O sea, se dieron a conocer brevemente hacia dónde apuntaban los resultados, pero la acción definitiva, pues finalmente no se pudo conocer porque pues se negó, simplemente no se ha dado el resultado esperado, ¿no? O sea, al final de cuentas no se han entregado las pruebas y aún con eso, o sea, el cabildo dijo, bueno, al arzobispo, ¿usted quiere reinstalarlo? Por favor, pues preséntenos los resultados tanto de la auditoría como del juicio canónico, y el arzobispo no quiso hacerlo. No quiso. Bueno, aparte de que brincó el proceso, como tú bien mencionabas, tiene que haber 3 candidatos, tener el beneplácito también del cabildo y del nuncio, ¿verdad? Ese trabajo en común, y no lo hizo. Exactamente. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, obviamente ustedes están apelando, bueno, todos queremos que el Papa León XIV tal vez asigne a alguien o dé unas directrices de qué hacer ahí. El nuncio ya hizo su parte. Si las cosas van para bien, ¿qué tendría que pasar entonces? Bueno, lo que tendría que pasar es que se tiene que destituir nuevamente a este rector, porque obviamente es un rector ilegítimo. Otra cosa que también debería de suceder es que pues venga un cambio en el arzobispado de la Ciudad de México, porque el cardenal Aguirretes le presentó su renuncia por edad al Papa Francisco en enero del 2025. O sea, ya tiene 1 año y medio de tiempo extra donde el Papa Francisco no le aceptó la renuncia, porque además estas arbitrariedades el cardenal Retes las hizo porque era íntimo del Papa Francisco y el Papa Francisco le aceptó pues todo tipo de pillerías. Quiero contarte una anécdota también que creo que vale la pena que la gente la conozca. En algún momento dado que se requirió una serie de cambios de obispos auxiliares en la Ciudad de México, pues el que tenía que encargarse de nombrarlos era, a petición del arzobispo, pues era el dicasterio de los obispos, ¿no? Pero el cardenal Aguirretes fue a ver directamente al Papa Francisco y le dijo, esta es la lista de mis candidatos y estos son los que quiero que nombren, brincándose al dicasterio de los obispos. Bueno, el Papa Francisco, como era pues muy íntimo de Aguirretes, pues le aceptó sin tomar en cuenta o consideración al encargado, al cardenal encargado del nombramiento de los obispos. Y el cardenal Retes pues regresó muy contento de que había impuesto su voluntad. Pues resulta que el cardenal encargado del nombramiento de los obispos, al que se brincaron, al que no tomaron en cuenta su opinión, es un cardenal que a lo mejor te suena el nombre, se llama Robert Francis Prevost. Ah, el Papa, en serio. No. Así es que increíble. Ante esta irregularidad, pues confiamos y creemos y deseamos que el Papa, no por venganza obviamente, pero que tome en cuenta que pues el cardenal Aguirretes ha actuado de manera irregular desde hace muchos años, haciendo sobre todo mal uso de los recursos económicos, y pues que esperemos que se ponga remedio con estos 2 cargos, tanto el del arzobispado de la Ciudad de México, que ojalá ya le acepte la renuncia, y por el otro lado, que pueda venir pues digo, que se dé inmediatamente el cese fulminante de este rector, y además que continúe la investigación y que se dé a conocer los resultados de la investigación canónica y de la investigación también económica que se hizo de la auditoría, para que pues las cosas vuelvan a ser transparentes como deben de manejarse en el mundo católico, y sobre todo en un santuario tan importante. Sí, tenemos que orar por eso. A mí me da mucha lástima. Definitivamente el demonio detesta a la Virgen de Guadalupe. Es el centro. Los indígenas creían que era el centro del universo, pero definitivamente lo es. Por eso la Virgen se aparece en el Tepeyac,
donde ellos pensaban que era el centro del universo para mostrarles realmente quién es el centro del universo, que es Jesucristo, ¿no? Y el demonio detesta a la emperatriz, a la reina, y por eso vemos estos ataques. Así que yo le invito a la audiencia, primero, yo voy a compartir el enlace que Miguel mencionó para que firmen, para que coloquen su información ahí y les llegue la notificación al anuncio también. Compartan este video para que más personas se enteren realmente qué es lo que está pasando. Lo que yo mencioné al principio, los que se comunican, los que entraron luego, di esa introducción porque he visto también que hay otros medios que se aprovechan de esto para ensuciar la imagen de la iglesia y hablar de cuán tonta es la gente, que caen en los cuentos de la guadalupana, y mire cómo la iglesia ahora está saliendo por fin a la luz, el complot que tenía, el crimen organizado que tiene la iglesia. Este programa no hace eso, porque nosotros somos católicos. Claro. Y sabemos que lo que sucedió en el Tepeyac pasó de verdad. Y la Virgen tiene un plan, junto con Dios, por supuesto, para México y para el mundo entero. Eso lo creemos por fe y lo sabemos que nuestro Señor es el Salvador. Pero sí, tenemos malas noticias con las acciones de estos hombres. Entonces, definitivamente tiene que hacerse justicia y que la iglesia, pues, ojalá a través del Papa León XIV, pues las cosas se pongan en su lugar, que este cardenal pues se retire ya de una vez y por todas, y el sacerdote pues veremos a ver qué sucede, pero definitivamente que no esté ahí. Miguel, ¿algo más que quieras añadir? Darte unos minutitos para concluir y despedirnos. No, pues nada más agradecerte la oportunidad de poder dar a conocer esta situación y reiterar lo mismo que dije al principio, con eso quiero cerrar. Estamos en medio de una batalla espiritual, esto no nos debe de asustar. Así como en el colegio de los apóstoles pues había un traidor, pues siempre lo ha habido en la iglesia, siempre ha habido sucesores de Judas. Eso no nos debe de asustar porque prevaleció siempre el bien y siempre va a prevalecer el bien y la justicia. Esto que hacemos es dar a conocer esto no para que la gente se asuste ni pierda la fe, sino para que sepan que estamos en medio de una guerra espiritual, pero es una guerra que ya está ganada, se ganó en la cruz, y que el demonio pues no acepta su derrota y trata de manchar y de hacer que la gente pues pierda su fe. Nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario, tratamos de fortalecer a la gente en su fe, que vea que esto es una batalla espiritual y que todos estamos llamados a dar testimonio de ella. Más en este año 2026 que estamos conmemorando en México el centenario del inicio de la resistencia y de la defensa heroica de la guerra cristera, y con más razón y ahínco debemos defender precisamente a nuestra Madre Santísima. Amén, excelente. Bueno, Miguel, envíame cualquier otro enlace que quieras enviarme para colocar todo en la descripción y en los comentarios. Ahorita mismo no lo ven, pero le pido a la audiencia que unos minutitos va a estar en la descripción. Ahí inmediatamente YouTube nos abra la sección de comentarios, ahí lo vamos a poner, ¿está bien? Así perfecto. Que adelante. Bueno, de verdad que les agradezco a todos los que estuvieron conmigo en el día de hoy. Miguel, seguimos juntos en oración como siempre. Gracias por la amistad, gracias por la confianza y sigue hacia adelante. De verdad que te felicito. Un verdadero cristero, definitivamente. Y pues muchas gracias. Y la Virgen María te sigan dando fuerza. Y nada, con eso entonces nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.